Se trata de Carlos Stornelli, que es abogado, fiscal federal, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y además es fanático hincha de Boca. Creo que lo último, Carlos, te gusta que te presenten así, ¿o no? Sí, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo está el ámbito de la justicia federal con tantos embates que se ven venir en la Corte Suprema, con el tema del Consejo de la Magistratura? Hay mucho ruido alrededor de dos organismos que administran el Poder Judicial, justamente. No, los embates, digamos, no son una novedad ni son un patrimonio de este momento. Yo creo que los embates contra la justicia son, por lo menos de que yo tengo uso de razón, por supuesto, de diferentes modos, de diferentes modales, pero normalmente es un hecho natural que al poder político muchas veces le cuesta aceptar que existe un poder independiente que es la justicia y que existe un órgano extrapoder desde la reforma de la Constitución que es el Ministerio Público, ¿no? Normalmente no les gusta que haya fiscales y no les gusta que haya fiscales que trabajen. A muchos no les gusta que haya fiscales que se metan con el poder de turno, sobre todo con el presidente, con ministros. Quieren que los fiscales trabajen, digamos, que investiguen la corrupción si la hay, pero en casos menores, no que tengan alta envergadura. Bueno, fiscales trabajamos con los casos que nos tocan y obviamente de acuerdo a nuestra competencia. Nosotros no elegimos, salvo por algunas cuestiones que podemos tener durante poco tiempo, que son las investigaciones preliminares, no elegimos los asuntos que nos tocan. Frente a muchas investigaciones, bueno, quizás haya magistrados que eluden el compromiso y otros que los enfrentan, ¿no? El gobierno ahora tiene, este gobierno actual quiere modificar la Corte Suprema de Justicia. Hay un proyecto que quedó explícito ayer, llevar la Corte Suprema a 25 miembros. De hecho, ayer hubo una reunión con gobernadores peronistas, los cuales se sabe, porque trascendió que se les ofreció a cada provincia un miembro dentro de la Corte. ¿Ese es el camino para mejorar la justicia, reformar de esa manera la Corte? Yo entiendo respetuosamente, entiendo que no, tengo una opinión personal al respecto, digamos, así como una corte independiente, una corte que no es mayoría automática, claramente molesta al poder y molesta al poder en general, no estoy hablando de este poder. Sí. Incomoda, bueno, y la independencia de los magistrados que está consagrada por la Constitución muchas veces no es aceptada, ¿no? Muchos prefieren la justicia dicta o en algunos casos, más tristemente, la justicia militante, que es peor. Bueno, es el tema de la justicia militante, es algo... Había justicia dicta, uno puede recordar en los 90, era famoso el caso de los jueces de la servilleta, etcétera, pero después vino la justicia militante, que haya una agrupación política, que por ejemplo, justicia legítima, identificada con un sector de la política, que es el kirchnerismo, en el cual abrevan funcionarios judiciales. Es raro, es una novedad para la Argentina. Bueno, cuando yo ingresé en tribunales, una de las primeras, hace ya 42 años, una de las primeras consignas era que nuestro proceder jamás debería estar guiado por los ideales políticos que podíamos, por supuesto, tener, pero en reserva, ¿no? Cuando determinados ideales se transformaron en una actividad del magistrado, en la actividad del magistrado, ahí yo creo que se comenzó un deterioro más importante. El otro día ayer yo hablaba con un amigo que es magistrado, muy conocido, no lo voy a nombrar por supuesto, que me contaba que en una entrevista que tuvo, ni sé cuándo, ni sé quiénes lo entrevistaron, en el Consejo de la Magistratura, le dijeron, no, vos no sos nuestro perfil, nosotros queremos gente militante. Creo que esa es una espiral descendente en la que entró la justicia hace muchos años y bueno, que debemos revertir. También hay responsabilidad de algunos funcionarios judiciales, fiscales y jueces que se prestaron a eso, ¿no? La responsabilidad de lo que está pasando es de los funcionarios judiciales, de los funcionarios políticos, de los electores, de la ciudadanía en general. La responsabilidad es compartida. Todos nosotros permitimos que determinadas situaciones lleguen a este estado de cosas. Carlos, ¿cómo está la causa de los cuadernos? Que fue para muchos la causa de corrupción más importante que se investigó en la Argentina, que se está jugando. La causa de los cuadernos está ya en su gran mayoría elevada a juicio.
Hay otra fiscal, no soy yo, que está trabajando en el tema, y hay un tribunal oral que está trabajando, entiendo que de manera muy profesional en el tema. Yo ya me he desentendido. Sigo con las cuestiones residuales, las que todavía no se han elevado a juicio, o situaciones procesales que todavía no estaban dudosas, y se siguió haciendo prueba y demás, pero son cuestiones, digamos, menores. Te tocó procesar empresarios, políticos, siendo fiscal, hacer toda la parte de instrucción, y se utilizó mucho la ley del arrepentido, que para muchos, sobre todo del kirchnerismo, la han criticado. ¿Es una herramienta útil? ¿O fue una herramienta útil? Yo creo que es una herramienta muy útil, que es una herramienta perfectible, que es una ley, y esto hay que decirlo. En realidad los que usaron la herramienta fueron los propios imputados, los propios imputados que ahí los obligó. Usaban. Claro. A mí me daba exactamente lo mismo, claro, que el arrepentido lo dijese como arrepentido, lo dijese en su indagatoria, si quería. Si hacían arrepentido tenía un beneficio porque la ley se lo daba. La prueba de todos modos la teníamos, o la podíamos tener por otros medios, pero en realidad hubo, digamos, entusiasmo de muchos de ellos o de algunos de ellos para acogerse a los beneficios que le brindaba la ley. Yo entiendo que es una ley que es perfectible. Yo creo que tanto el fiscal como el juez, esto debe ser un atributo exclusivo del fiscal y no del juez. Yo creo que el juez no debe intervenir, no debería intervenir en una futura reforma. Creo que el fiscal debería tener muchas más atribuciones en una negociación. Lo que pasa es que la Argentina no estaba todavía acostumbrada a la ley del arrepentido o del imputado colaborador, digamos. Hay muchos colaboradores que no se arrepintieron. Cuando el imputado se acogía a la ley del arrepentido y colaboraba por los beneficios que ésta le daba, ¿se lo podía otorgar el fiscal, en este caso vos, o tenía que estar la anuencia del juez también? No, esto es un acuerdo que celebra el fiscal con la defensa. Celebra el fiscal con el imputado y su defensor, y esto debe ser sometido a un control y homologación judicial. Inclusive, si no es aceptado, con intervención de la Cámara de Apelaciones. Digamos, hay un montón de factores que actúan sobre esto. Yo creo que es perfectible. Yo creo que tu experiencia dice que sería mejor que cerrarlo entre el fiscal y el imputado y que Mirá, yo cuando apareció la ley del arrepentido tenía mucho recelo, como todavía tienen muchos. Comprendí que es una herramienta moderna, que es una herramienta útil. Quizás la legislación nuestra quedó con sabor a poco, la ley del arrepentido. Creo, por ejemplo, la República de Brasil tiene una ley del arrepentido que es formidable, que permite investigar el lavallato. Permite un nivel de negociación, de herramienta al fiscal muy importante, ¿no? Acá el acuerdo que uno puede celebrar está sujeto a controles, y después, obviamente, que los que van a decir, los que tienen la última palabra son los jueces del Tribunal Oral, si esto llega a juicio. Hace poco nos visitó acá, está en tu lugar, un amigo mío, Diego Cabot, periodista, compañero del diario La Nación. Bueno, hablamos de todo un poco, sus investigaciones. Él fue el que investigó y denunció en la causa de los cuadernos, el caso de los cuadernos. Y le preguntaba, lo que le preguntaste te lo quiero preguntar a vos. Para muchos que denostan la causa, dicen, no eran cuadernos, eran fotocopias. ¿Influye esto? ¿Que los originales no estaban? ¿O influye ya el testimonio? Porque una vez que el empresario declaró, que el político declaró, ya que sea una fotocopia, un original es lo mismo. Te entiendo, hubo muchos intentos de enlodar la investigación, de enlodar la situación y de tomarse de cuestiones, de diversas cuestiones, que bueno, obviamente los defensores hacen lo que pueden, sí, claro, con las herramientas que tienen. Normalmente estas críticas venían de quienes no habían elegido usar la ley del arrepentido por diversos motivos, algunos que no podían usar la ley del arrepentido por la situación jerárquica en la que se encontraban, o porque ya determinadas cuestiones ya se sabían, entonces no podían aportar nada, porque el asunto nuevo, que aporten, incluso que imputen hacia arriba. En realidad había ya una investigación previa, esto se monta sobre una investigación que existía. No solamente eran fotocopias, sino eran fotocopias que
el equipo periodístico de investigación había trabajado con los originales y había hecho copias de alta definición con fotografías, filmaciones y fotocopias de alta definición, bueno, por una cuestión que hace a la investigación periodística y a quien era en ese momento la fuente del periodista Cabot, no tuvo que devolver los originales, pero todas esas cuestiones fueron reconocidas por el presunto autor del que las había hecho, ¿no? La última sobre el caso del Cuaderno. ¿La pandemia retrasó todo el proceso? La pandemia ralentizó a la justicia en general. La pandemia hizo que muchas cosas se estancaran durante mucho tiempo, porque nosotros trabajábamos, a veces no podíamos ir, a veces íbamos con una o dos personas, y se atendía lo necesario, lo urgente, lo imprescindible, ¿no? Y se perdió durante esos años todo el tema de las audiencias personales, que son obviamente mucho más productivas que las audiencias por Zoom, ¿no? Claro. Y además hay que decir, bueno, fue para todos, pero ¿ese ritmo de normalidad se retomó ya o todavía estamos con yo creo que en todos los niveles, especialmente en los niveles del Estado, cuesta mucho retomar un clima normal. Primero porque el fantasma de la peste todavía está rondando, entonces el miedo, y tenemos picos, subas y bajas, el miedo es legítimo. Y segundo, que volver a una gimnasia de trabajo muy intensa después de 2 años de, bueno, digamos, media máquina, a veces cuesta bastante. Leandro tiene una pregunta para vos. Sí, Tornelli, usted también investiga si funcionarios públicos cometieron algún delito al no apelar a tiempo en la causa del predio del Ejército de Bariloche reclamado por un grupo mapuche. ¿Cuáles son los delitos y la hipótesis que están siguiendo en la investigación y qué funcionarios públicos están siendo investigados? Bueno, en realidad cuando alguien investiga, porque muchos se asustan porque creen imputó a Juan, a Pedro o a José, cuando nosotros investigamos lo que buscamos es investigar hechos. Después, si en los hechos hay delitos, si hay responsables, se verá. Estamos en una etapa en la que no conviene hablar demasiado, primigenia, donde se está recabando, donde el juez Rafecas con muchísima celeridad está trabajando sobre el tema, con mi insistencia y mi pedido, y verdad, pero bueno, más allá de las figuras delictivas que pueden caber, porque yo puedo barajar cualquier cosa, pero hasta que no se sepa bien qué es lo que sucedió, lo que buscamos nosotros investigar es los motivos por los cuales, digamos, los abogados del Estado tienen reglamentaciones y tienen obligaciones, y cuando algo no sucede hay una cadena, o puede haber una cadena de responsabilidades. ¿La negligencia o impericia configura un delito en este caso? Podría serlo, sí, podría serlo. El tema es saber bien lo que sucedió y por qué sucedió. Quizás haya alguna explicación lógica y quizás haya alguna cuestión que haya que develar de qué es lo que sucedió ahí. Más allá de el olor que tenga la denuncia, que muchas veces se escribe sobre base de conjeturas, bueno, esto hay que llevarlo a desentrañar los hechos, obviamente que era necesario investigarlo. Estos días, la semana pasada, hay una investigación, creo que también está a tu cargo, que tiene que ver con que el diputado Leopoldo Moró pidió los expedientes en el cual se investiga a los camioneros, sindicalistas camioneros que obstruyeron la salida de una pyme, en una práctica que tiene ese sindicato que por suerte la justicia actuó rápidamente. ¿Vos pensás que ahí hubo abuso de autoridad de parte del diputado? Yo no podría decir nada respecto de ninguna de las personas señaladas en la denuncia, sí, porque hay 2 personas que fueron denunciadas. Yo me limité a hacer un requerimiento de instrucción para investigar, claro, obviamente lo que había sucedido y si lo que había sucedido era tal como la denuncia lo relataba o no, pero por cuestiones de conexidad, esa causa ya la tiene un colega mío y la tiene otro juez que no es el doctor Rafecas, la tiene el doctor Lijo, creo que con un colega mío, creo que es Ramiro González, entonces ya sería imprudente que yo
siga hablando del tema, pero... La denuncia digamos, sí llegó a tu fiscalía. Llegaron 3 denuncias, Sí. bueno, me tocó intervenir a mí en una de ellas, yo promoví requerimiento de instrucción como me manda la ley. Claro. Carlos, se está hablando mucho de la reforma del Consejo de la Magistratura, ¿no? De hecho, se venció un tiempo que dio la Corte, falta la ley, se volvió a la ley del 2007. ¿Cómo ves vos? ¿Tenés ganas de opinar sobre cómo podría funcionar mejor? Digo, los fiscales, en definitiva, tendrían un rol para opinar sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es el otro órgano que administra la justicia junto con la Corte Suprema. Los fiscales estamos fuera de del ámbito del Consejo de la Magistratura, con lo cual el día a día quizás no estamos muy interiorizados, o por lo menos quizás los que estén en los aspectos gremiales tal vez se metan más, yo no, interiorizados del tema. Creo que todo lo que tenga que ver más con el espíritu de la ley, el espíritu de la reforma constitucional del 94, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, que fue ovacionado de pie por todos los constituyentes, muchos de los cuales están hoy promoviendo las reformas, cuanto más se acerque a los ideales que nos esperaron en el Consejo de la Magistratura, es más saludable. Yo tengo mucha confianza en las iniciativas que se aproximen a ese ideal. Entiendo que quizás por diversos factores que yo no podría profundizar demasiado, es un órgano que primero que genera un costo enorme al país, que se ha politizado demasiado y en donde lo que se pretendía evitar era que la incidencia política directa sobre la designación y la remoción de los magistrados, que antes estaba en manos de un ministro de Justicia y del Congreso, me parece que ese objetivo se fue desvirtuando con el tiempo y me parece que eso quizás sea eso lo que hoy se esté intentando corregir. Hay un tema que es polémico, ¿no? No sé si te corresponde emitir opinión, quizás no, y por supuesto no te estás obligado a hacerlo, es que si el presidente de la Corte Suprema tenga que presidir el Consejo de la Magistratura, porque ahí sería juntar los dos estamentos que administran el Poder Judicial en el mismo lugar. Sin ánimo de querer influir sobre nadie y sin querer meterme en esa cuestión, y simplemente como ciudadano, yo creo que el presidente de la Corte debe presidir el Consejo de la Magistratura. No tengo ninguna duda. Esto es un debate que se está dando ahora. No tengo ninguna duda. No estoy fuera de ese debate, no quiero estar dentro de ese debate, pero como ciudadano entiendo que es saludable que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Carlos, antes de despedirte, yo quiero preguntar cuestiones más relacionadas con el Carlos Stornelli, fiscal, que recibió muchos embates de la política. De hecho, hoy lo escribía Joaquín Morales Solá, ¿no? Cada tanto Cristina embate contra funcionarios judiciales y vos sos uno de los apuntados en general por las investigaciones que llevaste, por ejemplo, con la causa de los cuadernos y otras causas que molestaron a la vicepresidenta. ¿Cómo te sentís vos en lo personal, en lo profesional? ¿Te ha afectado en tu labor? Digo, porque no es ni más ni menos que la persona más poderosa de la política argentina que embate contra tu trabajo como fiscal, funcionario judicial. Mira, Daniel, yo estaría preocupado si toda la gente dijera que yo soy un buen muchacho. Creo que hay cosas que vienen con el cargo. Quizás se podría pedir un poco más de mesura en algunas cuestiones. En la Argentina de hoy es difícil, pero más allá de a veces padecer momentos ingratos, porque no todo es grato, yo asumo porque además esto me pasa desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo soy fiscal hace casi 30 años, voy a cumplir el año que viene. Pero nunca recibiste los embates duros públicos, pronunciamientos públicos de parte de la presidenta cuando era presidenta, vicepresidenta cuando fue la hubo diferentes modos en el gobierno de Menem, donde nos tocó procesar a un gabinete, nos tocó procesar a jefes. Por los sobresueldos, ¿no? No, por la causa de las armas, la causa de las armas, y la voladura de Río Tercero, claro, que hoy están casi todos condenados, algunos culpables yo sé que no pagaron.
Pero, digamos, sufro esto. Quizás hoy tengo un poco más curtido el cuero que lo que lo tenía en el año 95. Bueno, es lo que pasa, es lo que hay hoy. No dejaría de hacer nada de lo que hago por un embate de alguien. Yo te digo, te conozco hace años y por eso digo que el mensaje que vos das a los funcionarios judiciales jóvenes, a los que aspiran a ser fiscales federales en el futuro, es importante porque cualquier joven de 30 años que es abogado, que está haciendo una carrera judicial, que aspira a llegar a una fiscalía, a concursar, ve cómo el poder político arremete públicamente contra los funcionarios que investigan, es un poco intimidatorio también. Bueno, está bien, depende de si uno se siente o no intimidado. Hay diferentes tipos de temperamentos y demás. Muchas veces los embates hacen sentir que uno está en el camino correcto, ¿no? Yo como fiscal no hago nada, me dedico a la vida contemplativa, quizás todos dirían que soy un tipo macanudo, que soy bárbaro, que qué sé yo, qué sé cuánto, porque no uso anteojos y tengo la vista un poco más nublada. Pero bueno, son los gajes del oficio. Muchas veces actúan como aliciente para saber que uno está en el camino correcto. Obviamente que hay errores, obviamente que hay errores judiciales, obviamente que muchas veces hay apreciaciones que después no se ven coronadas con las pruebas o las pruebas señalan que para eso está la presunción de la inocencia. Claro. ¿No? Bueno, recién decías, ¿no? De los 90, fiscal, investigaste, denunciaste una causa de las armas, la causa más importante, que incluso llevó a la prisión a Menem. Uno se olvida que Carlos Menem estuvo con prisión domiciliaria. A varios de su gabinete. Y a varios de su gabinete. De hecho, Menem murió condenado. Y no estaba... ya no estaba condenado. Ya no estaba condenado. Él como senador porque tenía fueros y por eso no fue preso. Sí, pero había una resolución de la Cámara de Casación. Por supuesto, se había excedido el tiempo razonable en el cual una persona debe ser juzgada y bueno, esto no había sucedido por motivos no atribuibles a la Fiscalía, obviamente, pero por esto yo la causa la tuve hasta el año 2001, creo, una cosa así, después no la tuve más. Pero son causas que suelen dilatarse mucho en el tiempo. Muchas veces es muy difícil evitar que se dilaten en el tiempo porque las partes tienen derechos, porque los imputados tienen derecho a defenderse, tienen derecho a promover prueba y a ejercer todas las acciones que crean necesarias para demostrar si pueden su inocencia. Pero es muy difícil ir en Argentina que la justicia vaya contra un presidente. Uno ve otros casos, en Perú, por ejemplo. Bueno, en Brasil fue de alguna manera la destitución de Dilma Rousseff, también fue por un fallo de la justicia, ¿no? Digamos, yo creo que es difícil ir contra un presidente en Argentina. Yo creo, no se trata de ir contra un presidente o ir... No, se cometió un delito porque se trata de ir de la averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad debe estar por encima de quién puede estar detrás de esa verdad. Cuando ya nosotros investigamos a personas o buscamos a fulano o a mengano, quizás ahí ya nos estamos equivocando. El tema es la averiguación de la verdad. Lo que yo creo es que quizás la Argentina está padeciendo de un raquitismo en lo que es la independencia, judicial y en lo que es el respeto de algunas personas por la división de poderes. Y con esto no hago acusaciones a nadie. Pero es una debilidad del sistema. Yo creo que es una debilidad del sistema, es una debilidad que un fiscal hemos reparado poco. En el caso de Cecilia Goyeneche, la fiscal de Entre Ríos que denunció al ex gobernador Uribarri, que fue condenado. Denunció y logró una condena de 8 años. Y logró la condena y con total desparpajo y con una causa que no es para eso, más rápido que temprano la instituyeron, ¿no? Sí. Tenemos el caso del fiscal Nisman, tenemos el caso de José María Campagnoli, tenemos el caso de tantos otros fiscales, de la doctora Boquín,
que ha sufrido persecuciones por su trabajo. Desconozco exactamente cuáles son los pormenores, pero sé que ha sufrido persecuciones. Creo que también el sistema genera que los fiscales sean independientes y valientes mano en tropo, ¿no? Que cuando sea necesario sean dóciles. Y a veces uno siente que hay una tendencia a, digamos, disciplinar a los fiscales, ¿no? Y de advertir a los que aún no se aventuraron o no les ha tocado alguna causa pesada, porque a veces ninguno quiere tener líos o tener problemas o que lo persigan, pero bueno, cuando aparece la responsabilidad hay que actuar. A veces pareciera como que hay intentos de disciplinar a los fiscales. Insisto con el caso de la fiscal Goyeneche, hoy separada de su cargo por trabajar. Sí, sí, un caso gravísimo que sucedió en la provincia de Entre Ríos. Por eso te decía que los fiscales de tu generación contemplen, no dejándose amedrentar por el poder político, dan una señal positiva hacia los funcionarios policiales más jóvenes. Muchas gracias. Carlos, fue un gusto tenerte en el programa. No, por favor, gracias por la Muchas invitación. gracias. Vamos a ir a un